Hola, estimadas colegas, espero que se encuentren bien. Les pido disculpas por la voz, pero estaba un poco resfriada y por eso no pude grabar anteriormente la clase. Eh, eh, Así que les pido disculpas por eso, pero ahora voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo para que ustedes puedan escucharme bien. Bien, la clase que tengo acá ahora para ustedes es con respecto a la gestión por competencia, ya que es lo que vamos a ver nosotros en el taller del día sábado y que también vamos a hacer el trabajo final de esta unidad, ¿ya? Ahí le puse un título que es un desafío en realidad un poco pendiente que tenemos como enfermeras, sobre todo en el servicio público donde la mayoría nos desempeñamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar un poquito de la gestión del talento humano, que eso ya nosotros lo vimos en las clases anteriores, pero ahora lo vamos a ver un poquito orientado a lo que son la gestión por competencia. Vamos a ver un poquito de lo que son los fundamentos de la gestión por competencia y posteriormente vamos a ver cómo estos se relacionan con nuestra disciplina. Bien, en cierta forma, la gestión por competencia no es una filosofía o no es un concepto nuevo, sino que es un aspecto que ya se está trabajando hace hartos años ya. Si bien en Chile ha llegado de la mano de empresas mayormente multinacionales asociadas a la parte privada principalmente, en el área de salud no se ha visto tan en boga o no se ha desarrollado tanto, ¿ya? Y esta nueva filosofía nace, o esta nueva forma de ver o de gestionar el talento humano, como yo les explicaba hace unas clases atrás, nace también de los cambios tecnológicos y económicos y también de desempeño que hemos tenido nosotros en esta misma gestión, ¿ya? Eh, y también, ¿por qué nace esta forma de gestionar el talento humano? Porque también existe una modificación en lo que son los perfiles de cargo, ¿ya? Generalmente cuando uno ingresa a trabajar, desarrolla los perfiles de cargo o le muestran a uno un perfil de cargo que está basado mayormente en funciones y objetivos, ¿ya? Sin embargo, con este nuevo concepto que es la revalorización del trabajador, en donde uno tiene que ver a esa persona que ejerce una función de una forma totalmente completa e integral, ¿ya? Y lo que cobra realmente importancia también acá en esta nueva forma de la gestión del talento humano es el valor añadido que pueden tener las personas, ¿ya? A veces hay personas que no cumplen una función de manera adecuada porque a lo mejor no está en su área de desempeño o su área de desarrollo. Pero esa persona puede que tenga a lo mejor otro tipo de competencias que se llaman las blandas, ¿cierto? En donde a esa forma de trabajar esa persona le puede entregar un valor añadido, ¿ya? En su desempeño. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, en Chile sobre todo, y los que trabajamos en el servicio público, que nos guían también por el estatuto administrativo? Entonces, muchas veces, no muchas veces, sino que ¿cómo se llama? La forma de evaluación del desempeño tiene un tope, ¿ya? Entonces, ustedes saben que el estatuto administrativo, por lo menos la forma de evaluar el desempeño, tiene tres aspectos importantes y no mide si esa persona es competente o no, sino mayormente si cumple algún objetivo y si realiza alguna función. Y entonces, si bien esta nueva forma de ver el talento humano es súper eh, como interesante, nosotros tenemos un desafío aún mayor, las que se desempeñan sobre todo en el servicio público, que tenemos un tope, que es el estatuto administrativo, ¿ya? En la parte privada, principalmente se guía el Código del Trabajo y el Código del Trabajo principalmente establece algunas competencias, pero son competencias laborales y están establecidas a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, pero son asociadas también mayormente a habilidades, no a un componente completo o de lo que significa la competencia, ¿ya? Entonces ahí igual tenemos como un vacío, por así decirlo, teórico y un vacío también en la comprensión de este modelo para poder aplicarlo en nuestros lugares de trabajo, ¿ya? Entonces, si bien existe, tenemos muchos factores que no nos favorecen para poder desarrollarlo, ¿ya?
vamos a seguir. Bueno, esta nueva filosofía, ¿qué es lo que involucra? Que si ustedes pueden ver ahí en la imagen, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? eh, Siempre la producción o un buen trabajador se valorizaba cuando esta persona podía hacer una función de manera adecuada, ¿ya? Y se valorizaba mucho, valga la redundancia, esta producción en serio, de poder hacer una función bien muchas veces, ¿ya? Y es donde hubo la expansión de las empresas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a hablar de lo que es la administración o los conceptos de Taylor, eh, de la administración y de la gestión, siempre ustedes van a encontrar estos conceptos de que la gestión del talento humano y en ese tiempo recursos humanos era bien valorizada la persona que cumplía una especificidad de manera muy repetitiva. Sin embargo, que lo que dice la nueva filosofía, que lo vimos nosotros en la clase de gestión del talento humano, ¿cierto? Que nosotros debemos tener una producción diferenciada, ¿ya? Y esto habla también con los cambios de normativas también legales vigentes, tanto en la parte del trabajo y también en la parte de nosotros como salud, en donde se habla que la persona que tiene una mejor tendencia a la polivalencia, a hacer multifunciones, se dice que es más competente en un área, ¿ya? Y aquí se da harto espacio para lo que es la innovación y la creatividad. Entonces, este nuevo concepto genera una revalorización del trabajador y genera que la forma en que yo pueda evaluar a este trabajador sea también distinta. Ya entonces es aquí donde nace lo que es la gestión por competencia. Bueno, y como les decía, es aquí donde nace la gestión por competencia y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, la cuestión por competencia, como le decía en un inicio, no es algo nuevo, ya es algo que ya se está trabajando a nivel internacional hace bastante rato, sin embargo en Chile es bastante difícil encontrarlo desarrollado, y si está desarrollado mayormente se desarrolla en el ámbito de las competencias laborales, no profesionales, ¿ya? Eh, la gestión por competencia le da mucha importancia a lo que es el comportamiento de la persona en el lugar de trabajo más que específicamente la función, ¿ya? No es que yo, por ejemplo, si soy enfermera diurna, voy a trabajar haciendo las curaciones permanentemente y todos los días, ya porque eso es una función que realiza. Sin embargo, cuando uno trabaja la competencia, quiere decir que la persona, yo le estoy midiendo cómo esa persona se comporta, no solamente cómo hace la curación, sino cómo es con el entorno, cómo se relaciona con los otros, si realiza otras actividades, si presenta dentro de su función específica alguna gestión innovadora, ya ese es un comportamiento que yo estoy midiendo. Y creo que dice también los autores de las competencias, lo que hablan de la gestión por competencia, es que para yo poder generar esta gestión, tengo que tener motivación e interés. Son dos aspectos sumamente importantes para que la persona pueda ser competente. Si yo no tengo motivación y no tengo interés por la función que estoy realizando, definitivamente no voy a lograr ser competente en ese quehacer. ¿Ya? Entonces, estos dos aspectos son sumamente importantes para poder desarrollar la competencia. Bien, aquí les muestro un modelo que es de Spencer y Spencer, ya que son dos psicólogos laborales que ellos trabajaron y fueron los que crearon este concepto mayormente del iceberg, y que habla de las competencias, ¿ya? Eso es súper interesante porque yo creo que a lo mejor ustedes lo han visto, asociado también quizás a otras áreas o de otras formas de ver al ser humano. Y en ese sentido, lo que dice estos autores es que nosotros como seres humanos mostramos muchas veces lo que es la punta del iceberg, ¿ya? Y ustedes pueden a lo mejor mostrarse en una función específica. Sin embargo, lo que nosotros somos por dentro, somos mucho más profundos, tal como es el iceberg, que muchas veces es el triple o el cuádruple de lo que muestra en la superficie, ¿ya? Y toda esta parte interna de lo que muestra o lo que no se ve es lo que me hace ser también desarrollar la competencia, ¿ya? Y eso se relaciona también con aspectos muy personales, ya con respecto a lo que es la autoestima, a lo que es la autoimagen, a cómo yo me siento eh, frente
base a esta función que estoy desempeñando, ¿ya? Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque involucra mucho esta autopercepción de sí mismo, que la persona y nosotros mismos podemos tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso lo proyecto. Y cuando yo, por ejemplo, tengo una mala autoestima o un mal autoconcepto de lo que yo puedo ser, eso también se proyecta. Y se proyecta también en cómo yo realizo mi quehacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que evidencia este modelo de Spencer y Spencer, que es sumamente interesante, porque nosotros muchas veces cuando estamos viendo a las personas vemos solamente la punta y vemos cómo es, realiza su trabajo y qué es lo que sabe. Sin embargo, no vemos toda la profundidad y la complejidad de esa persona que la lleva a hacer de esa forma, ¿ya? Entonces es también como entender un poco cómo este ser humano se desarrolla, ¿ya? Y esto es súper interesante porque nosotras como enfermeras y enfermeros, ¿cierto? Siempre como que realizamos o pensamos en el paciente y vemos este ser holístico. Sin embargo, cuando nos analizamos o nos evaluamos nosotras mismas y entre pares, somos muy críticas, ¿ya? Y no pensamos en esta forma también integral de poder ver a este otro que también, si bien es mi par, también tiene una profundidad eh, que es enorme, ¿ya? Y que la hace ser como es, ¿ya? Entonces, en este sentido, hay que tener harto ojo, pestaña y ceja ahí de cómo nosotros eh, nos manejamos con el otro, ¿ya? Entonces, eso es un desafío que nosotros debemos tener, ¿ya? Me parece que se dejó de compartir, voy a dejar, espérenme. Ya, ahí, perdón. Es que parece que se había dejado de compartir, pero ahora ya lo arreglé. Bien, entonces esto yo creo que es súper importante que lo consideremos cuando nosotros estamos, somos líderes de equipo, ya sea como supervisora o como jefaturas de turno o como jefas de equipo así más pequeños. Debemos considerar al otro también como este ser integral, que a veces nos cuesta, porque somos muy nosotras exigentes en el quehacer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer. Este modelo también de Spencer y Spencer establece gráficamente que existen o que las competencias se dividen en dos grandes grupos, como lo que yo les decía, las que son fáciles de detectar y aquellas que no son fáciles de detectar. Y las fáciles de detectar son las que ustedes ven sobre la superficie, ¿cierto? Y aquellas que no son fáciles de detectar son las que están en las profundidades de este iceberg y que se relacionan con esto que yo les decía, con la autoimagen, con los valores, los rasgos de la personalidad y todo el asunto, ¿ya? Para poder comprender las competencias existen distintos modelos. Ya está el modelo conductual en donde específicamente se miran cómo esa persona tiene las conductas para hacer cierta función, ¿cierto? Hay un modelo funcional en donde se establece que a través de las funciones esta persona logra la competencia y hay un modelo constructivista que habla con respecto a considerar a la persona como un todo, ¿ya? Y que esa persona va construyendo como el conocimiento de su quehacer a través del hacer, ¿ya? Entonces, eso es sumamente interesante cuando uno va analizando lo que es el modelo por competencia. Estos son tres que yo les digo, pero hay otros más, ¿ya? Esto es como lo que uno puede aquí eh, generar o puede, ¿cómo se llama?, definir en cuanto a los modelos por competencia. Ya. En este sentido, las competencias, como ustedes pudieron ver antes, tienen los fundamentos, ¿cierto? Y también tenemos los principios, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las competencias como principio, esto quiere decir que el principal activo es que yo voy a estar siendo competente y que voy a tener esa competencia. ¿Y a qué se refiere eso? Que yo tengo habilidades, conocimientos y destrezas que se asocian al ser, al saber ser, al hacer, al saber hacer y también ahora se le está agregando lo que es el saber estar, ¿ya?
Entonces, cuando yo estoy gestionando por competencia, hay que recordar que el principio activo es considerar todos estos aspectos que yo les acabo de decir, ¿ya? Un segundo principio es que establece este modelo de gestión por competencia, es que las personas son el recurso esencial para la organización, ¿ya? Y esto es lo que se ve harto con los hospitales magnéticos, ¿ya? Los hospitales magnéticos que se establecieron en la década del 60, 70 por ahí en Estados Unidos, generan, perdón, generan mucho magnetismo, pero con el usuario interno. ¿Y por qué sé esto? ¿Por qué? Porque hay poco movimiento, hay poca, ¿cómo se llama esto? Cambio de los trabajadores, eh, y también hay pocos trabajadores que también dejan ese trabajo. ¿Y es por qué? Porque hay una preocupación enorme por ese usuario interno, ¿ya? Estos hospitales han comprendido que el principal em, recurso que tienen ellos es la persona trabajadora y se valoriza al trabajador, ¿ya? Como eso, o sea, en los sueldos, en la calidad de vida que puede tener, si está trabajando turno, qué sistema de turno, en el resguardo de estos cuidados que puede tener la persona que trabaja en turno. Entonces, en ese sentido, siempre cuando se establece la gestión por competencia, tienen que recordar que el principio activo es el trabajador, ¿ya? Hay que tener cultura de movilidad. Ya nuestro modelo de salud establece esta multifuncionalidad, la polifuncionalidad, ¿cierto? De cuando hablamos de los niveles de complejidad, ¿cierto? Y esto se asocia de manera indirecta a lo que es la gestión por competencia, en donde se establece como principio que la organización debe tener esta cultura de movilidad, ¿ya? Porque tiene que tener competencias como genéricas que me deben hacer valga la redundancia, competente en cualquier función que se establezca, ¿ya? Dentro de, por ejemplo, el hospital. Otro principio que aquí, como yo les decía hace un ratito atrás, es la importancia de la compensación, ¿ya? Es súper importante esto de compensar. Y la compensación no solamente económica, sino también con el reconocimiento del quehacer y también con el reconocimiento en cuanto al apoyo, capacitación o perfeccionamiento, ¿ya? Entonces, es sumamente importante para establecer esta gestión por competencia. Tiene que también involucra mucho lo que es esta transición de que uno tiene que pasar a lo que es el recurso humano, la gestión del talento humano como un concepto distinto y también cambiar desde lo que es la función a lo que es ser competente, ¿ya? Y la competencia no se logra si, al tiro, de una manera inmediata, sino que se va logrando paso a paso hasta lograr la saturada cuando ya logro cierto nivel de expertise en el área. ¿Ya? Entonces estas transiciones que yo voy pasando en la gestión del talento humano es también un principio que debo de considerar para gestionar por competencia. Y la otra que es muy importante, que lo dice Bartel, que es un psicólogo laboral, que habla que para establecer este modelo es muy importante el contexto. Ya, yo no podría establecer un modelo si, por competencia, si el contexto estructural no me lo permite, o el modelo social, o los aspectos sociohistóricos que estoy viviendo no me lo permite. ¿Por qué? Porque eso también me influye en esta persona que yo voy a evaluar o que voy a elegir para realizar una función. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante para poder considerar este establecimiento de este modelo. Bueno, y en cuanto a lo que es la definición de competencia, ahí yo le escribí una. Hay muchas definiciones, pero hice como un mix de todos estos autores que ustedes ven ahí. Si bien las referencias son antiguas porque son autores como clásicos de lo que son las competencias y actualmente no hay tantas personas que hayan escrito nuevas como ideas con respecto a la gestión por competencia. ¿Ya? Bueno, ¿y qué dice este mix? Que dice que la competencia es una aptitud que posee una persona para desempeñar una función productiva. Recuerden que se relaciona con la empresa, ya con la parte privada, con la industria. En distintos contextos en base a los requisitos de calidad esperados, y ahí nos vamos lo que es la importancia de la calidad de los cuidados, en este caso cuando nosotros lo aplicamos a la parte de enfermería, ¿cierto?
lo cual se logra con la adquisición de qué y desarrollo, no solamente que yo adquiera, sino que también desarrolle y fortalezca que los conocimientos, que está relacionado con el saber, ¿cierto? Las habilidades, que está relacionado con el hacer, ¿ya? Las capacidades, también que está relacionado con el saber hacer, las destrezas, con el saber hacer también, y la motivación que se relaciona con el ser, ¿ya? Y también se agregaron estas últimas que yo les decía, el saber estar y el saber ser. Y esto muchas veces nos cuesta ahora con las generaciones nuevas. Yo creo que las que están un poco más, llevan más, tienen más experiencia, lo pueden notar. Y que muchas veces cuesta esto de lograr que la persona sepa estar y sepa ser, ¿ya? Porque esto también se relaciona mucho con el componente ético, ¿ya? Y estos cuatro conceptos, estos cuatro aspectos que ustedes ven acá, o son seis aspectos, perdón, que ustedes ven acá, se relacionan para que la persona pueda ser competente, ¿ya? Tiene que ser, tiene que saber, tiene que hacer, tiene que saber hacer, tiene que saber estar y tiene que saber ser. Cuando tiene todos estos conceptos aplicados en una función, ya la persona podemos decir que es competente, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los componentes que tiene las competencias? Tienen todo esto que ustedes ven acá. Yo personalmente me guío por un modelo teórico que es el de Marta Jales, que ella es una ingeniero comercial argentina que ha escrito harto sobre las competencias y se basa también en David McClelland, que es uno de los precursores también junto a Le Bortef, que yo les nombré hace un ratito atrás, Spencer y Spencer, que han hablado de las competencias, ¿ya? Que dicen que las competencias deben tener componentes, ¿ya? ¿Y cuáles son estos componentes que se relacionan mucho con estas características del ser, del saber hacer y todo esto? Que son lo que ustedes ven acá, ¿ya? Primero la motivación, que es un concepto súper importante para poder ser competente, porque si yo no estoy motivada por la función que estoy realizando, definitivamente mi desempeño va a ser menor, ¿ya? Por ejemplo, a mí personalmente, mi trabajo, yo me desempeñé siempre en unidades de cuidado intensivo en la parte clínica y ahora actualmente estoy más desarrollada en la parte de investigación dentro de la academia, ¿cierto? Y a mí me motiva, por ejemplo, la investigación me encanta. Pero, por ejemplo, si me dicen que yo, por ejemplo, trabaje haciendo un programa de personas mayores, a mí me costaría, porque no es mi área de desarrollo, ¿se fijan? Y no estoy motivada con eso, ¿ya? Lo mismo en la UCI. Cuando trabajaba en la UCI, y me encanta la UCI, pero cuando si me llegan a mover me cuesta un poquito, ¿ya? Y esto igual como que de repente se deslinda un poco del concepto esto de lo multifuncional que tiene que ser una persona para ser competente. Pero eso también se relaciona con la inteligencia emocional que pueda tener, ¿ya? Entonces ahí va como bien de la manito ese aspecto. Lo otro es las características físicas y la capacidad de reacción que tenga la persona frente a esa función que está realizando, ¿ya? ¿Y por qué las características físicas? Porque, por ejemplo, para labores que son más, que requieran más un componente de fuerza, hay muchas veces que las personas no tienen ese componente, entonces también eso muchas veces las puede llegar a no deprimir, pero sí sentirse cabizbaja o menos por un asunto de no sentirse capaz. ¿Te fijan? Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que posee ciertas características físicas, uno también la puede orientar para que pueda realizar otro tipo de funciones, ¿ya? Y también aquí importante el concepto propio, que esto va relacionado con estas competencias que no se ven, se acuerda la parte interna o profunda de lo que es el iceberg, que este concepto propio que nadie ve, pero es un componente importantísimo, ¿ya? Porque cuando uno tiene un autoconcepto desarrollado, no elevado, no me refiero a sentirme superior, sino a un buen concepto de sí mismo, eso me lleva a tener y ver mi trabajo como de una manera empoderada y de saber de cierta forma lo que mi trabajo vale, ¿ya? Entonces,
En ese sentido, lo que dice estos autores es que cuando uno establece esta competencia, debe saber que la persona debe tener un buen concepto propio, ¿ya? Y estos dos últimos aspectos que sí deben estar en una competencia, que son el conocimiento y la habilidad. El conocimiento que se relaciona con el saber para poder tomar decisiones, ¿cierto? Y que se relaciona con el conocimiento teórico, de que yo tengo este conocimiento para poder desempeñar esta labor, eh, es lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Y luego, lo que tengo que establecer es la habilidad, ¿ya? Y la habilidad se refiere a cómo yo tengo esta destreza para poder realizar esta función que estoy o que me encomendaron, ¿ya? Entonces, estos componentes son como los esenciales para poder establecer una competencia. Bueno, dentro de las competencias hay distintos modelos que yo les hablé hace un ratito atrás, ¿cierto? Pero que establecen tipos de competencia, ¿ya? En cierta medida, hay competencias que son los modelos conductuales que hablan de las competencias umbrales, de las competencias diferenciadoras, de las competencias genéricas, de las competencias específicas y que dependen también de autores, ¿ya? Hay otros modelos que hablan de las competencias de un modelo funcional que hablan de las competencias básicas, competencias de empleabilidad, conductual, funcional y qué sé yo. Hay otros que hablan de las competencias laborales, otros de las competencias profesionales. Sin embargo, a mí me gusta estos que están abajito, que ustedes pueden ver acá, que son de las competencias transversales, genéricas, críticas o clave. Y clave. Ya porque esto es lo que habla Marta Jales. Y a mí me gusta mucho porque creo que se asocia mucho también a nuestro crecimiento y desarrollo profesional, ya de cómo como enfermeras nosotros nos vamos desarrollando, ¿ya? Entonces, este modelo es el que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el taller, ¿ya? Bien, y aquí viene la relación con la enfermería. Perdón. Ya. Entonces, acá lo que es la competencia de enfermería, vamos a ver que se relaciona con el liderazgo transformacional en cómo yo transformo mis entornos de trabajo para poder desarrollar, eh, ¿cómo se llama? La labor y el quehacer de una manera con índices de calidad, ya principalmente. Se relaciona también este concepto de las competencias con el desarrollo profesional. Ya como yo les decía, no es lo mismo que yo, por ejemplo, y lo que pasó en la pandemia, que lastimosamente pasó por una cuestión de que no se podían orientar más tiempo las enfermeras y los enfermeros, sobre todo en áreas clínicas y críticas, en donde se vio mucho aumento de colegas nuevos y nuevas, ¿ya? Eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo, por ejemplo, si veo una persona, una colega que está recién egresada, no le puedo decir lo mismo o no le puedo exigir lo mismo que una colega que lleva 15 años en esa misma función, ¿ya? Y aquí es lo importante establecer un modelo teórico, ¿ya? Y por eso son importantes los modelos teóricos o las teorías de enfermería porque nos establecen que a través del conocimiento propio que es de nosotras las enfermeras, que es disciplinar, ¿cierto? Podemos establecer estos procesos o estos modelos de gestión que nosotros podemos hacer, ¿ya? Y a mí un modelo que me gusta mucho, que es una filosofía de enfermería, que es la filosofía de Patricia Bennett, que yo se la subí al aula, el libro, uno de los libros, el único libro que está traducido al español. Y ella habla de lo que es el desarrollo profesional y habla del modelo de adquisición de habilidades, ¿ya? Este modelo de adquisición de habilidades que lo que entrega este desarrollo profesional que va desde el principiante al experto o del novato al experto, pasando por diversas etapas y cada una de las etapas tiene conductas y comportamientos distintos, ¿ya? Y eso es lo que yo personalmente hago como para poder establecer este desarrollo o este modelo por competencia en enfermería, en donde yo establezco un nivel de competencia o un nivel de desarrollo profesional para poder desarrollar una competencia para que dentro de ese nivel la persona sea excelente, ¿ya? Y ahí es donde yo le hablo del aprendiz experto y que lo vamos a ver bien en el taller, ¿ya? Ojalá lo pueda leer un poquito más de aquí al taller, el libro,
Es una lectura bastante rápida, no es tan lenta. Yo le subí un artículo también que escribí, que fue el primero que escribí las competencias. No es por ser autorreferente, por favor, sino es porque a mí me cuesta mucho encontrar artículos que se muestre el modelo como lo podemos aplicar a la enfermería, ¿ya? Entonces, eso, por eso le subí ese. Ya. ¿Qué es lo que habla Patricia Benner? Habla de estas etapas que ustedes pueden ver acá, ya que es la parte como yo me desarrollo profesionalmente, que es la etapa de principiante a experto, ¿ya? Entonces, en la etapa principiante tiene ciertas características que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Es por ejemplo, una enfermera que está recién egresada y que empieza en un lugar de trabajo, pero también puede ser una enfermera que lleva mucho tiempo en un lugar de trabajo y pasa, por ejemplo, un ejemplo así, si trabajaba yo en UCI y después pasé a trabajar en atención primaria, paso a ser novata en la atención primaria, ¿ya? Y aquí salen una serie de características que establece y que los dice Patricia Beren en su modelo. Ella, para poder establecer este modelo de adquisición de habilidades, se basó en dos hermanos, que eran ingenieros aeronáuticos, que se llaman los hermanos Dreyfus y Dreyfus, y ellos establecieron este modelo de aviación, en donde la persona novata aprendía del experto. Y Patricia Brenner dijo, oh, qué interesante este modelo, lo voy a aplicar a la enfermería. Y tomó estos conceptos que establecieron estos hermanos, ¿cierto, ingeniero? Y ella realiza cerca de 4.000 entrevistas, fue cualitativo, en donde se da cuenta de que las personas que son principiantes tienen ciertas características, las que son principiantes avanzados tienen otras características, las que son competentes otras características, y lo mismo la eficiente y la experta, ¿ya? Y ahí es donde ella establece este modelo. Lo que sí a mí me ha costado un poquito encontrar es el tiempo en que uno pasa de una etapa a otra, ¿ya? Sin embargo, hay un modelo que establece que es el modelo de desarrollo profesional eh, que habla en un libro que es como lo clásico de enfermería, un libro de los clásicos, que se llama, déjenme acordar, es de la OPS ese libro, no me acuerdo cómo se llama, pero que habla del desarrollo profesional, pero habla de las etapas de la niñez o de la infancia hasta la edad adulta, ¿ya? Y si uno, y este modelo que yo le acabo de decir explica la cantidad de años. Por ejemplo, la etapa de la infancia generalmente es de 0 a 4 años, la etapa de la niñez de los 5 a los 9 años, después viene la adolescencia de los 9 a los 15 y ya mayor a la adolescencia 18 ya estamos hablando de la etapa adulta, ¿cierto? Y eso mismo establece para el desarrollo profesional, en donde se habla por cierta cantidad de años, uno va pasando y quemando etapas para ser experto, ¿ya? Patricia Vera no lo dice así tan tajantemente, sino que lo ve más por comportamiento, más que por años, porque hay muchas personas, uno habla por competencia también, que pueden pasar muchos años en una función o en una actividad que nunca logran ser expertos en el área porque siempre no logran alcanzar estas características claves para mejorar su desempeño. ¿Ya? Entonces, por lo menos yo no lo he visto, a lo mejor capaz que usted si hace una búsqueda lo pueden encontrar, pero yo personalmente no lo he encontrado en cuanto al tiempo. Pero sí habla de características de claves que tiene que tener cada etapa. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar en el taller y también en el trabajo final. ¿Ya? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso. Ya, yo ahora los voy a dejar acá con esta clase que es más cortita. Vamos a desarrollar nosotros la actividad el día sábado, ¿cierto? Perdón, el viernes, en el taller, ¿ya? Y vamos a desarrollar un perfil muy básico por niveles, ¿ya? Y ahí yo les voy a enseñar cómo se va a hacer. Cualquier cosita estoy atenta, se pueden comunicar conmigo y conversamos entonces el día viernes. Les dejo un abrazo gigante y nos vamos a ir a trabajar el viernes. Un besito grande, que estén muy bien.